El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Sienten su momento, hermanos. Esta profesión, hermanos, de fe que hace Pedro, esta declaración frente a los apóstoles, anunciando que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, y Jesucristo respondiéndole con una profecía impresionante, hablando sobre en lo que se va a convertir Pedro, en lo que se va a convertir Pedro, en aquel sobre el cual se edifique toda la construcción de los bautizados, que es la iglesia. Y contrasta inmediatamente, después de que Jesucristo le anuncia en lo que se va a convertir Pedro, con esta declaración también bastante fuerte hacia Pedro, donde le dice que es Satanás, porque va en contra de la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Pedro, la voluntad de Pedro es una voluntad, hermanos, que se basa en la voluntad humana, en la incapacidad que tenemos muchas veces para entender la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios, hermanos, nos llama a una vocación mucho más grande que evitar el sufrimiento o que vivir en la comodidad o vivir en la burguesía. La voluntad de Dios, hermanos, para nosotros es que podamos ser santos, que alcancemos la santidad. Y eso, hermanos, se trata de un proceso, de un camino de fe. Es lo que va a iniciar Pedro en este momento. Pedro, hermanos, esto que declara Jesucristo sobre él, este anuncio, esta profecía, Pedro no la entiende. Pedro no sabe de lo que está hablando Jesucristo. Y por eso, hermanos, Pedro tiene que llegar a conocerse. Pedro no se conoce. Pedro ni siquiera conoce verdaderamente a Jesucristo. Esta profesión de fe que declara Pedro es inspiración de Dios, es inspiración del Espíritu Santo. Pero una inspiración del Espíritu Santo, hermanos, muchas veces no la alcanzamos a comprender, la dimensión que implica anunciar que Cristo es el Mesías, anunciar que Cristo es el Salvador, no la alcanzamos a comprender en una realidad tan grande como es la voluntad de Dios.
Por eso, hermanos, Pedro tiene que conocerse primero, conocer lo que hay en su interior. No se conoce. Por eso Pedro iniciará un camino de descenso, un camino donde él empiece a descubrir quién es verdaderamente Pedro. Y lo irá descubriendo demasiado rápido, porque Pedro, hermanos, después de decirle: Señor, yo daré mi vida por ti, Pedro niega a Jesucristo frente a la cruz, frente al escándalo de la cruz, frente al impacto, hermanos, de la persecución, frente al impacto del sufrimiento, del dolor, frente a esta condena de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas, que condenan a Cristo a muerte. Hermanos, el impacto del sufrimiento, de una inminente muerte, escandaliza a Pedro, le llena de miedo, le llena de pavor. Se da cuenta, empieza a conocerse y se va dando cuenta que es un cobarde. En sus fuerzas es un cobarde. Y cuando Pedro dice: yo daré mi vida por ti, Señor, se da cuenta que no tiene la capacidad para dar la vida ni para salir de sí mismo. Es Cristo quien le conoce profundamente. Es impactante, hermanos. Al menos en este episodio siempre cito de repente esta famosísima película de La Pasión de Mel Gibson, que me imagino que todos hemos visto más de una vez. A mí algo que me impacta mucho también en esa película es en el momento en el que Pedro está negando a Cristo, en el momento en el que Pedro está diciendo: no lo conozco, no soy su discípulo. Es mentira lo que dices, cuando les habla a estos siervos que dicen que él es discípulo de Jesús. En ese momento Jesucristo le está mirando, pero le está mirando con una mirada de compasión. Cristo siendo torturado, Cristo siendo encadenado, Cristo siendo, hermanos, golpeado, lastimado. Cristo tiene la capacidad para mirar a aquel que sufre, aquel que se da cuenta de sus pecados, de su pobreza. Y la mirada de Cristo, hermanos, es una mirada de aquel que te ama sin juzgarte, de aquel que te ama sin condenarte, de aquel que te ama porque te conoce perfectamente quién eres tú. El problema es que Pedro no se conocía. Nuestro problema, hermanos, es que no nos conocemos. No alcanzamos a conocer la profundidad y la oscuridad que muchas veces tenemos en el corazón. Si Dios permitiera, hermanos, que miráramos por un instante lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, terminaríamos escandalizados. Porque la contraparte, hermanos, de Pedro, la contraparte, porque Pedro de alguna manera, al mirarse descubierto por Cristo, al sentirse descubierto, se da cuenta que Dios le ama, se da cuenta que ha pecado, se da cuenta que ha mentido, que es incapaz de amar al Señor como Él le ama. Pedro llora sus pecados. Pedro corre a abrazar a la Virgen y decir que es un pecador, que es un pobre, que es un miserable. Es un camino, hermanos, de descendimiento en la humildad y de reconocimiento de nuestro interior y de quiénes somos nosotros verdaderamente. La contraparte de Pedro es Judas, hermanos, que se escandaliza de su pecado, se escandaliza de la traición, se escandaliza de haber vendido a Jesucristo, no soporta este escándalo, no soporta el haber pecado y termina con su vida. No alcanza a mirar a Cristo, no alcanza a mirar la inmensa, la eterna misericordia, el inmenso amor que Dios le tiene. Que Dios, hermanos, perdona absolutamente todo a aquel que se arrepiente. Aquel que se arrepiente, hermanos, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. ¿Qué es lo que necesita Dios para podernos perdonar? Que tú estés arrepentido, que descubras que has pecado, que le has dado la espalda a Dios, que le has ofendido. Y hemos ofendido, hermanos, a Dios porque nos ama. Le hemos traicionado. Eso es lo que descubre Pedro, hermanos. Pero lo impresionante de esto es que en este proceso de descendimiento, de conocimiento, Dios le tiene preparada una misión. ¿Y cuál es la misión? Precisamente esta profecía de la que habla Jesucristo. Tú eres Pedro,
Tú eres la piedra sobre la cual voy a construir mi iglesia. Y eso, hermanos, es una palabra que se cumple en la vida de cada uno de nosotros, porque el Señor ha pronunciado una palabra sobre ti y sobre mí, una promesa, y esa promesa es hacernos felices, darte la vida eterna. Esa es la promesa que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. Y para poder alcanzar el cumplimiento de esa promesa, hermanos, necesitamos reconocernos como pecadores, como pobres. Eso es lo único que Dios quiere, que tú descubras que eres pecador, que eres pobre, que necesitas del amor de Dios, que necesitamos del amor de Dios. Por eso, hermanos, cuando después de la resurrección Pedro va a pescar con sus hermanos, con los apóstoles, y se encuentran a Cristo caminando en la orilla del mar, se sientan en la fogata y preparan un pescado y comen. El Señor llama aparte a Pedro y le dice: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: Señor, claro que te amo. Le pregunta por una segunda vez: Simón, ¿tú me amas? Dice: Señor, claro que te amo. Le pregunta una tercera vez: Simón, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes quién soy yo. Desde que tú me elegiste, desde que tú me llamaste cuando estaba en la orilla del lago pescando, remendando las redes, tú sabías quién era yo. Tú conocías lo que había en mi corazón y no te escandalizaste de mí. Me amaste hasta dar tu vida por mí. Y es en ese momento, hermanos, cuando Pedro reconoce con humildad que él no puede y que necesita de Jesucristo. Y es en ese momento, hermanos, cuando Dios empieza a construir y a hacerse cumplimiento esta obra, que es la obra, la profecía que había realizado Jesucristo sobre él. Y por eso Pedro puede construir, puede ser la piedra sobre la cual se cimienta la iglesia. Eso es algo, hermanos, una buena noticia para nosotros, porque el Señor siempre va caminando con nosotros, siempre nos va ayudando, dando la gracia para que podamos alcanzar el cumplimiento de esa promesa. De esa promesa, hermanos, que es encontrarte con su amor, que te sientas amado, que te sientas acompañado por Jesucristo. Pidámosle al Señor, hermanos, no desfallecer en este camino, en este proceso de descendimiento, de reconocimiento, que podamos crecer en la humildad, que podamos crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo, para que podamos alcanzar la promesa que Dios nos ha hecho, de sentirnos verdaderamente amados, sentirnos felices y tener participación con Él en la vida eterna. Que así sea, hermanos. Nos ponemos de pie.